¿Hemos entrado en una máquina del tiempo? Porque parece que hemos retrocedido al 2019 en Bolivia, cuando la oposición orquestó uno de los golpes más sanguinarios de los últimos años en nuestra región. Y hoy parece que se está haciendo lo mismo, con Yanine Áñez, quien fue la lideresa del movimiento en aquella época, ahora en prisión. La oposición sigue firme en su intento por derrocar a Luis Arce, usando las mismas armas que antes. Manifestaciones financiadas por grupos conservadores, el apoyo de las Fuerzas Armadas y jugarretas en el legislativo. Santa Cruz y Potosí son los escenarios preferidos de la oposición, que tiene el apoyo de las clases más altas y cuyo intento conlleva una seria connotación racista. Al final, lo que están haciendo es querer quitar del poder a un presidente que quiere darle la voz a los indígenas y a los pobres para instaurar un modelo burgués neoliberal. Por suerte, el gobierno de Arce se ha mostrado firme y atento ante todos los intentos de desestabilizar por parte de la extrema derecha. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En Prensa Alternativa seguimos creciendo y para poder seguir informándote bien necesitamos los servicios de un programador que maneje lenguaje de programación Python, pero sobre todo que maneje web scraping. Los interesados primero tienen que tener pasión por el concepto de la patria grande y además tiene que ser una persona proactiva que nos dé ideas, por ejemplo, para hacer nuestra página web, para hacer nuestro aplicativo. Tú, que estás interesado, escríbenos a el siguiente correo: prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estoy seguro que pronto serás parte de la familia de Prensa Alternativa. Esta historia ya la conocemos. No han pasado ni 2 años desde el último golpe de Estado en Bolivia, perpetrado por la oposición neoliberal, y ya quieren repetir la película como si el pueblo no tuviera memoria. La oposición está armando un plan para golpear al presidente de Bolivia, Luis Arce, y sacarlo del poder. Se trata de un plan muy parecido al del 2019, manipulación de cierta población de las Fuerzas Armadas y trucos desde el Congreso. Grupos de ciudadanos financiados por la oposición han realizado protestas y un paro en las zonas conservadoras de Potosí y Santa Cruz. La más notoria fue en Potosí, donde ellos le quitaron la vida a un defensor del gobierno. Se trató de Basilio Titi Topolo, de 22 años, quien, según se ve en ciertos videos, había ido a increpar a los sediciosos que protestaban y ellos lo atacaron hasta dejarlo sin respirar y huir de la escena de los hechos. Se sabe que estas manifestaciones han sido financiadas por los grupos del Comité Nacional por la Defensa para la Democracia, el Comité Pro Santa Cruz y el Comité Cívico Potosí, que son 3 grupos que también estuvieron detrás del golpe de Yanine Áñez. Evo Morales, expresidente y víctima de aquel golpe, recurrió a Twitter para expresar su indignación por este hecho. Nuevamente el odio racista a nuestros hermanos indígenas causa dolor en el pueblo boliviano, expresó. Para Morales, quien culpó al Comité Cívico Potosí, este acto tiene un trasfondo de racismo. Después de todo, son las clases acomodadas las que lideran estas manifestaciones porque no quieren que los indígenas tengan un reconocimiento en el gobierno. Es más, se llegó a decir que el fallecimiento del joven indígena tuvo que ver con su consumo de hoja de coca, debido a que la autopsia señaló que una de las causas fue ahogamiento. Entonces se ahogó por hoja de coca y no por la cantidad de gente que estaba sobre él. Estas manifestaciones tienen las mismas características que la del 2019. La idea es tomar el gobierno y sacar a la fuerza al presidente. No nos olvidemos que Luis Fernando Camacho, político conservador, entró a Palacio de Gobierno aquella vez. Y no olvidemos tampoco que ese mismo Luis Fernando Camacho es ahora gobernador de Santa Cruz, uno de los epicentros de la oposición. Camacho hace poco fue citado para hablar sobre el 2019 y no cambió su opinión al respecto. Ellos pensaron que la llama se apagó. Obviamente, hoy en día hemos demostrado que esa llama sigue encendida, señaló Camacho, comparando ambas situaciones y dejando en claro que quieren que ésta termine como aquella en un golpe sanguinario. Esto demuestra que la oposición que se enfrentó Morales es la misma que se está enfrentando Arce.
ni lo sucedido con Yanine Áñez los ha cambiado. Lo único que quieren es quitarle el poder a los más pobres para quedárselo ellos. El otro gran problema es lo que está ocurriendo en el Congreso. Si bien el MAS, partido de Morales y Arce, que representa a las minorías, está en el gobierno, lucha con un Congreso obstruccionista. Esto se vio hace unos días, cuando surgió una polémica alrededor de la llamada Ley Madre. Esta ley, elaborada por el MAS, le daba el poder al Ejecutivo para luchar con libertad contra los casos de corrupción y crimen organizado. Esto fue lo que empezaron a protestar los derechistas, aduciendo que llevaría a la implementación de un poder antidemocrático. Arce, en una jugada de poder interesante, derogó la ley. ¿Por qué? Para quitarle a la oposición la herramienta que estaba utilizando para justificar este intento de golpe. Sin esta ley ya no tienen de qué quejarse y, sin embargo, lo siguen haciendo, mostrando así sus verdaderos colores. Otro punto que relaciona a esto con el 2019 y prueba que hay un plan que se sigue gestando es la conexión de la oposición con las Fuerzas Armadas. Apenas volvió el MAS con Arce al gobierno, se detuvieron a varios militares que participaron en el golpe. Esto evidentemente no les gustó y siguen habiendo una división entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, evidenciada por el despido de 5 comandantes departamentales por subordinación. Lo que se teme es que el antiindigenismo y la ideología racista de derecha haya cundido en los cuadros armados, altos y medios, y que estén dispuestos nuevamente a seguir los dictámenes de estos sectores radicales. Pero el gobierno se ha mantenido firme. Además de la derogación, Arce ha pedido a los policías que defiendan a la democracia en estas manifestaciones que ya se han llevado la vida de una persona. Por otro lado, el vicepresidente David Choquehuanca declaró que todo tiene un límite y que es el momento que la oposición recule, que no despierten la ira del Inca, exclamó, haciendo una referencia a todo el aspecto racial que hay detrás de estos eventos. La historia está bastante clara. La oposición derechista neoliberal quiere continuar lo que inició en el 2019. Un golpe de Estado a partir de infundir miedo y división para recuperar el poder que por algunos meses tuvieron. Parece que el hecho de que la mayoría de involucrados en este crimen estén en la cárcel no les da miedo. Claro, porque saben que la potencia del norte los protegerá si es necesario. Por ello, Arce y el MAS deben permanecer firmes y responder según lo pida la situación. Voz de la Patria Grande.